Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación acerca de las esencias florales y la maternidad. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Santiago Rojas, médico especialista en cuidados paliativos, con formación en homeopatía y terapia floral. Además nos acompaña Luisa Cubillos, médica especializada en ayurveda y acupuntura y dula en formación. Gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Camila, muchas gracias, y Luisa, y a todas, Juliana y Carolina, por la oportunidad. Las flores de Bach son una serie de esencias florales descubiertas por el médico y homeópata Eduard Bach el siglo pasado. Estas buscan armonizar las emociones desde la autoobservación con el fin de resolver conflictos o enfermedades que se manifiestan en la persona. Desde el oficio de dula, esa terapia es vital para el acompañamiento de la madre, el padre y la familia, ya que trabaja sobre el campo emocional y sobre el cuerpo sutil. Incluso su uso no trae contraindicaciones y puede acompañar otro tipo de tratamientos. Vale agregar que existen otro tipo de esencias como las esencias minerales, con cristales y gemas, las esencias florales andinas, las esencias florales de orquídeas, las esencias florales colombianas, entre otras. En este caso nos vamos a centrar en las flores de Bach y su acompañamiento en el proceso de gestación y maternidad. Planear la concepción es también un gran desafío para la pareja, para la mujer, para el esposo, para la familia, y muchas emociones surgen en este proceso de querer concebir y de prepararse para ser padres. Entonces, las esencias florales cumplen un papel muy importante en estos casos, y planear la concepción, uno de los primeros que Santiago Rojas recomienda es lirio mariposa. El lirio mariposa, él dice que en principio es muy importante porque es sanar la relación con la madre, reconciliarse con ese vínculo maternal y estimular el sentimiento materno para prepararse para concebir. Esta es una esencia que no es de las clásicas de Bach, que es una esencia del Mediterráneo y es de nueva generación. También es muy importante para la pareja la zarzamora, porque la zarzamora es aquello que permite manifestar esas intenciones, como que ya tomaron la decisión de que quieren ser padres y si sí o si no, y entonces como cuando tenemos las ilusiones así como en el plano mental y emocional, pero no las podemos manifestar, la zarzamora es una esencia que ayuda a materializar y fortalece la voluntad personal para lograrlo. Otra esencia floral que no es de las clásicas de Bach y que también nos comentaba el doctor Santiago Rojas es la flor del maíz. Y la flor del maíz es aquellas mujeres que están en una sociedad urbana, que ya han perdido como la conexión con la tierra. Entonces, como el gestar es volver a como ser la madre, y la madre más grande es la tierra, entonces es conectarnos con esa madre mayor. Otra que se recomienda, y la recomienda Judy Howard en su libro para mujeres de esencias florales para la mujer, habla del aspen, que es el álamo temblón, y como vemos, es para la ansiedad. Si vemos esas fotos, pareciera como peluda, como una araña, como genera alguna sensación de temor. Entonces, cuando hay ansiedad, miedo a lo desconocido, la incertidumbre de qué va a pasar, esta esencia puede ser muy útil, teniendo en cuenta que las esencias se escogen también de acuerdo a las características de la persona, y no es como que haya como siempre las mismas, ¿no? Depende también de las personas que estamos acompañando. Impaciencia, esta flor ayuda precisamente a esos momentos de precipitación, anticipación. ¿Será que soy estéril? ¿Será que no voy a poder? ¿Será que no voy a poder concebir nunca? Entonces, gran parte de la infertilidad y de la dificultad para concebir es la ansiedad, el temor, el miedo, la incertidumbre. Entonces, estas esencias son una gran compañía en estos momentos. Judy Howard también dice en su libro acerca del castaño blanco, que es útil cuando hay una preocupación constante, cuando hay un bombardeo de planes y hay mucha ansiedad. Entonces esto se permite como reducir la ansiedad en esos momentos. La genciana, cuando ya han intentado varias veces procesos de fertilidad y han fallado,
o, o ellos mismos pues no quedan embarazados a pesar de los esfuerzos que hacen. Entonces, permite de nuevo fortalecer el entusiasmo y enfocarse en las posibilidades. El mímulo quizás es una de las esencias que coinciden aquellos expertos en terapias florales, que es una esencia muy útil durante todos los procesos de la maternidad, de la gestación, del posparto y también para prepararse para concebir, porque es cuando hay temor y expectativas específicas, entonces el mímulo nos ayuda a enfrentar ese miedo. La clematida además es muy importante para aquellas mujeres que quieren ser madres y no lo logran, ¿sí? Como que quieren, intentan y tienen muchas ilusiones, pero no son capaces de manifestarlo. Entonces, en este caso, esta esencia es muy útil. Y el calabacín, que no hace parte de las esencias florales clásicas, que también la recomienda el doctor Santiago Rojas, es esas mujeres que son ejecutivas y que no tienen el instinto maternal y que les parece terrible dedicarse al menos 2 años de su vida a cuidar a un bebé. Entonces, como estimular ese instinto materno, ese instinto de conexión con la tierra y de cuidar. En casos de pérdidas gestacionales, las flores de Bach pueden ser un grandísimo aliado para ayudarnos a atravesar duelos, igual de válidos a duelos de seres queridos. La pérdida gestacional también trae un mundo muy complejo de emociones por atravesar y en ese sentido existen ciertas fases de los duelos que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestras emociones. Cuando atravesamos un duelo es importante sentirlo realmente para poder procesarlo y poder evitar futuras enfermedades. Entonces, voy a mencionar las 5 fases del duelo más comunes. Hay veces pueden suceder todas, hay veces pueden suceder solo algunas, en cierto orden o desorden, pero es importante poder tenerlas en cuenta para identificar nuestras emociones y saber qué flores van a ser nuestras aliadas en este camino hacia el aprendizaje que trae la situación. Entonces, las 5 fases más comunes son, primero, el estado de aturdimiento o shock. Después está la negación, que esto funciona como un mecanismo de defensa. Después está la rabia, que puede traer frustración, agresividad. Está también la depresión, cuando la energía ya está muy bajita por la situación que se ha vivido. Y después viene la aceptación, que es cuando realmente podemos absorber el conocimiento que nos va a llevar a crecer por lo que estamos atravesando. Entonces voy a mencionar algunas de las flores que pueden acompañarnos en este tipo de emociones que vamos a atravesar cuando tenemos una pérdida. Y de nuevo la invitación es a que te permitas sentir cada emoción y simplemente atravesarla. Está la estrella de Belén, que es cuando hemos vivido una situación traumática, nos ayuda a superar la experiencia que vivimos y a entender que cada situación hace parte de nuestro crecimiento. Está también castaño dulce, que es cuando hay mucha angustia. Esta ayuda a suavizar las tensiones y introduce calma. Está castaño blanco, que es cuando hay pensamientos muy recurrentes. Esta nos trae paz mental y equilibrio. Está también en el heliantemo, que es cuando hay un bloqueo o paralización, que no sabes qué hacer. Esta te ayuda a recuperar la entereza y después de situaciones de emergencia esto es bastante necesario. Está también el olmo, cuando hay un desbordamiento, muchas emociones que no sabes cómo procesar. Sirve para tratar dolores severos e insoportables. Después, esto es como para la primera fase cuando puede haber muchas emociones. Ya cuando hay un poco más de procesamiento, viene la genciana, que es cuando necesitamos aceptar, entender lo ocurrido. Esta nos ayuda a desarrollar autoconfianza para poder entender. Da mucha seguridad. Está también Nogal,
que nos ayuda a traer aceptación y adaptación al cambio. Trae como apertura para poder realmente atravesar. Cada situación que cambia es parte de nuestro crecimiento, entonces si no estamos dispuestos al cambio, pues nos podemos quedar estancados en un lugar, ¿no? También está Madre Selva, que es cuando hay mucha nostalgia por lo que ya no va a volver, por lo que ya no va a suceder. Entonces esta nos ayuda a atravesar la soledad y quedarnos más en el momento presente, igual que la clematide, que es para esos casos en los que la persona se va con la persona que también muere, ¿no? Entonces ayuda a conectarse con el momento presente. Está una muy especial que se llama Victoria Regia, es una flor que ayuda a retirar los apegos, a comprender la muerte como un cambio de estado de la vida y proporciona mucha paz y serenidad. Eh, También lo lindo de Victoria Regia es que ayuda a atravesar la muerte sin ataduras, ¿no? Como que a veces la muerte nos hace quedarnos estancados en algún momento, en alguna persona, en alguna idea, recuerdos. Entonces esta es la planta que nos puede apoyar en ese proceso de soltar. Esto es un pequeño resumen de lo que las flores de Bach pueden hacer para acompañarnos en duelos gestacionales. Bueno, vamos a hablar de las esencias florales en el tercer trimestre. Dado que en el tercer trimestre es un periodo donde se caracteriza por la finalización del desarrollo de los órganos y las extremidades, es muy importante tener en cuenta que como gestante puede haber dolores de espalda, fatiga, cansancio, reflujo gastroesofágico, sobre todo porque la presión del bebé sobre el estómago hace que se genere pues ese reflujo. Además hay un deseo frecuente de orinar, dado que la cabeza del bebé ya empieza a encajarse y a descender un poco más, generando así presión sobre la vejiga. En ese sentido, pues entonces vamos a compartir todas las esencias florales que nos pueden servir para estas circunstancias. Bueno, pues una de las principales esencias florales se llama impatience o impaciencia. En esta etapa puede pasar que la gestante se torne impaciente, deseando que se acerque la fecha final del parto. En este caso, la esencia primordial y más recomendada es esta esencia floral impatience o impaciencia. Este remedio le ayudará a la gestante a relajarse durante estas últimas semanas. Otra esencia floral que nos puede servir mucho es la esencia floral Bach. En español es la haya. Es un remedio valioso que ayuda en este caso a sentirse, cuando la gestante se siente irritable o se irrita con la presencia de personas. Entonces es bastante valioso y nos puede ayudar mucho en este sentido. La siguiente esencia floral bastante importante es Rock Rose. En español, heliántemo. Puede ocurrir también que durante este periodo sientan pánico, dudas o pensamientos terribles que te pueden quitar la paz. Y en este caso es conveniente el remedio de Rock Rose para ayudarte a calmar esos pensamientos. Otra esencia floral bastante importante que incluso también puede usarse en estos casos se llama Mimulus, en español mímulo, para esos miedos ya conocidos y menos severos que pueden aparecer en esta etapa. Si persisten en caso de preocupaciones o sensación de quererlas liberar, puede usarse en este caso castaño blanco o white chestnut. Aspen también nos sirve mucho, que es el álamo temblón. Nos sirve para la sensación de aprensión y desasosiego. También cherry plum, ceracífera, para los casos donde hay una exagerada imaginación que siembra caos en el interior de las personas.
Olive o flor de olivo nos sirve también para el cansancio, sobre todo en este tercer trimestre, donde pues ya estás físicamente un poco más agotada. También red chestnut, castaño rojo, para las preocupaciones. Vervain o vervain, verbena en español, para la tensión física. Walnut, nogal, para los cambios mentales, emocionales, corporales y en el estilo de vida pues que se han venido cambiando a lo largo de esta etapa. Desde lo psíquico, pues hay impaciencia porque hay una espera y es una espera que desespera, hay una expectativa que se requiere y se cuentan los días. También hay un miedo por todo, porque pueda morir, porque no pueda vivir, porque... Y también hay, pues, evidentemente una condición de fatiga, que es lo que está diciendo él. Entonces ahí está el mimo, la impaciencia y el olivo. Yo he visto una flor del sistema de Bush, de Young White, de Australia. Bush significa arbusto, el sistema de arbustos australianos, donde una que se llama Wild Potato Bush, una forma de patata, de papa silvestre, de un arbusto de papa, que tiene la característica de que cuando la mujer se siente muy pesada, que siente que tiene una caja en el abdomen, que no puede ni respirar ni dormir, que además se levanta varias veces en la noche y empieza un cansancio y una fatiga, también funciona el Wild Potato Bush. Y sirve para eso, la persona que tiene una sensación de incomodidad física, porque realmente pues, su postura corporal no es la más cómoda y su expresión además a veces están sobrepasadas en kilos por una mala alimentación o están edematizadas por cuestiones de retención hídrica, están con alguna toxemia o algún problema, entonces ahí esa flor funciona muy bien. Hay autores que recomiendan dar durante todo el embarazo flores para el miedo y todo el tiempo dar rescate. Esa es una buena práctica de dar rescate todo el tiempo para favorecer. Nosotros somos seres cósmicos, planetarios, que venimos a cumplir unas funciones dentro de este sistema y estamos regulados por reglas de la naturaleza. Respetarlas es tener vida y lo que hacen las flores es favorecerlas. Entonces, a mí me encantan esas flores, el mímulo sobre todo, para mí es como la flor junto al rescate de todo el embarazo. Y ya al final, pues el olivo y la impaciencia por el cansancio y la premura, más lo que acabo de hablar del White Potato Bush. El momento del parto y del nacimiento probablemente sea el acontecimiento más importante o más deslumbrante de nuestras vidas. En un parto las emociones se disparan y están en una agitación o en un movimiento bastante fuerte y salen a relucir con todo su esplendor. Probablemente sea la etapa más emotiva de una mujer o de una pareja. Las flores de Bach actúan directamente sobre estas emociones y son ideales para que nos acompañen y tengamos un contacto con estas esencias en ese momento tan importante. Lo ideal entonces es tratar de identificar qué emociones y sentimientos están predominando en este momento para así tomar la esencia adecuada que nos pueda ser útil para equilibrar el estado emocional y podamos superar ese momento, ya sea de miedo, de angustia, de incertidumbre, etc. Los bebés también se ven beneficiados de estas esencias florales. Cada vez que la mujer las toma, se siente más tranquila. Por tal razón, el bebé también va a estar más relajado, más seguro, más tranquilo. Las esencias que nos pueden acompañar en este momento de parto y nacimiento serían la primera, la más óptima, que es la esencia del rescate. Esta esencia ayuda a calmar el pánico y la tensión que se pueda generar en este momento y así evitar que se obstaculice el parto, y pues esto ayudará también a la dilatación del cuerpo de la mujer. Esta esencia del rescate la podemos unir junto con la esencia del hojaranzo común y la esencia del olivo. Estas ayudarán a darle a la mujer la energía suficiente durante el parto, durante el trabajo de parto. Además de la esencia del nogal, esta esencia nos ayuda para generar una rápida adaptación como a estos cambios que están surgiendo en el momento del parto. Bueno, otra de las esencias de las que podemos hablar son
tres esencias que hablan sobre el miedo. Una de ellas es el álamo, ¿sí? Esta ayuda a calmar los miedos que no sabemos su origen concreto, ¿sí? Miedo a lo desconocido, no sabemos a qué probablemente sea ese miedo, entonces el álamo nos ayudaría en ese momento. La otra, que es una esencia que se llama mímulo, esta esencia ayuda nuevamente al miedo, pero ese miedo conocido, ¿sí? Ese miedo que tiene un origen conocido, como miedo al dolor, como miedo al hospital, a que algo salga mal, ese miedo que sabemos de dónde proviene. Y la otra sería la esencia de Eliantemo. El Eliantemo nos ayudaría entonces para algo más fuerte que el miedo, que es el pánico. Otra de las esencias dentro del parto, estaremos hablando de la esencia del Larch. Esta ayuda a recobrar la seguridad en sí misma. La esencia White Chestnut, la esencia de castaño blanco, esta nos ayudaría a calmar los pensamientos repetitivos y nos ayudaría a encontrar esa paz que necesitamos, esa paz mental para poder descansar y pues esta ayudaría también a los dolores de parto para ese momento de expansión del cuerpo de la mujer. Por último, la esencia del nogal, esta esencia nos ayuda como adaptarnos al momento, adaptarnos a esa nueva vida con ese nuevo bebé, con ese bebé recién nacido. Tenemos que comprender que el acompañamiento antes, durante y después de la gestación es bastante fundamental, así como existen seres humanos que nos aman, que nos protegen, que nos cuidan. También existe en el mundo elementos que nos ofrecen beneficios. Somos parte de esos elementos energéticamente, ¿sí? Y nos pueden ofrecer bienestar, nos pueden ofrecer cuidado y nos protegen igualmente. Son esas ayudas naturales que hacen parte de nosotros y muy buenas para enriquecer y fortalecer nuestro mundo emocional. Posparto, un nuevo camino por transitar después de el momento crucial del parto y de largos meses de espera. La llegada de ese nuevo ser a nuestras vidas representa un cóctel de emociones que nos invade a las mujeres que nos convertimos en madres. La mezcla de felicidad, de amor incondicional, de cansancio, de angustia, muchas veces de sentido de la responsabilidad, de incompetencia, de miedos, de dudas, a causa de la caída de las hormonas y de la intensidad y de cómo hayamos vivido el momento del parto, hace que sea un momento muy, muy intenso para las mujeres. Las flores de Bach en este caso son unas aliadas perfectas para la mujer, pues es una etapa de transición y de aprendizaje que inicia con la llegada de un bebé. Iniciemos con el remedio rescate o rescue, que es un remedio de emergencia de situaciones de crisis. Es una sinergia de 5 flores: cherry plumo cerífera, clematis o clematide, impaciencia, red rose, es el eliantemo y la star de Belén, la estrella de Belén, que es una aliada perfecta también para la mujer en cualquier momento, desde el embarazo y en el posparto igualmente. Va a acompañar como también ese agotamiento extremo después de grandes esfuerzos y sobre todo nos va a ayudar a acompañar esa confusión ante el impacto que hay y la gran expresividad emocional. Para el agotamiento, el olivo, una frase típica es no puedo más. El agotamiento y la pérdida de energía vital, que puede conllevar también a una depresión después de un parto, debido también a la fatiga crónica y al hecho de que la mujer no tiene mucho tiempo para recuperar energía física, tiene que directamente después del parto encargarse de su cría, alimentarla para que ésta pueda sobrevivir. Entonces hay también un cansancio excesivo y una sobrecarga y una falta de sueño que permite ese desgaste de energía.
después de grandes esfuerzos físicos, mentales, emocionales, espirituales, como lo es un parto. Entonces es una flor perfecta para ese momento de agotamiento y también yo diría que acompaña el proceso del inicio de la lactancia y en caso de lactancia prolongada es un muy buen aliado igualmente. Hay que, con respecto al olivo, lo que yo pude investigar es que hay que indagar sobre la actitud que llevó a la mujer a estar en ese estado depresivo y de agotamiento excesivo, para poder también recomendarle la sinergia o la ayuda de otra flor de Bach que ayude. Por ejemplo, la mostaza puede ser un muy buen aliado del olivo cuando hay depresión, cuando ya es una tristeza de origen desconocido y es cíclica. Es como una caída a la oscuridad, una bruma emocional de pena y dolor, hay mucho llanto y mucha melancolía, insomnio y falta de apetito. Entonces la mostaza va a venir a acompañar y, por ejemplo, esta frase, nadie puede imaginarse lo que es esto que me viene, es muy, muy singular de esta depresión postparto que podemos tener en ciertas mujeres, y muy diferente. Por ejemplo, la mostaza va a ayudarnos en esta melancolía, en esta profunda tristeza. Muy diferente es, por ejemplo, la genciana, que el origen de esa tristeza es conocido, hay una conciencia de esto. Tenemos también luego la adaptación al cambio, el nogal, la flor del nogal. La frase típica es: todos estos cambios son demasiado para mí, hay una excesiva influencia externa, como lo dice el mismo doctor Bach en La curación por las flores en 1980, esa influencia externa de la familia, de ese nuevo ser que llega porque es otro. Esa adaptación al cambio y la aceptación a lo nuevo nos va a ayudar mucho el nogal para atravesar esos procesos de cambio, este rito de paso que es la maternidad. También nos ayuda a distinguir lo propio de lo otro, de lo del otro. Luego tenemos otra flor que me parece que acompaña muy bien el proceso del posparto por una preocupación excesiva por el otro, el castaño rojo. La frase típica es: ¿será que mi bebé respira? ¿Tendré suficiente leche? Hay una inquietud por la seguridad de los demás, una sobreprotección y una precaución enfermiza. Esto es bastante típico en las madres primerizas, no todas, pero algunas, cuando hay una preocupación de que ocurra alguna desgracia. Esta flor nos va a ayudar a relajarnos un poquito, a no dar toda nuestra energía por ese cuidado del otro, sino algo mucho más equilibrado, sin olvidarnos tampoco de nuestro propio ser y hacernos cargo también de nuestros propios asuntos personales. De hecho, pues toda esa caída hormonal, pues la mujer está en el segundo trimestre del embarazo, pues generalmente el primer trimestre del embarazo es de adaptación, los cambios hormonales generan mucha condición de inestabilidad. Luego viene esa segunda trimestre donde se sienten felices, plenas, y el tercero donde se sienten plenas, demasiado plenas, llenas, y ya no es tan fácil estar en su bienestar, pero están en un estado que cuando se depleta completamente esa caída hormonal, pues genera un estado de depresión que no es infrecuente. Yo digo que es más o menos que el hombre, y esto parece que no tiene ningún valor, pero las comparaciones nos sirven para tener puntos de referencia. Cuando un hombre tiene un orgasmo, después queda en un estado de tumescencia que se demora unas horas. Cuando una mujer tiene un parto, es un gran orgasmo de la vida, porque la vida se recrea a sí mismo, se renueva, es la creación máxima. Y eso puede durar un periodo de adaptación que puede durar desde unos minutos u horas hasta unos días o semanas, que es una depresión profunda. Yo acostumbro utilizar, sigo usando el rescate, acostumbro utilizar el olivo, porque además la lactancia también es agotadora, es dar de la vida para la vida, es dar su vida para la vida de otro, es transformar su sangre, que es la vida, en una leche, que es el agua de la vida para el otro. Y a esa comunión además requiere integrar otro aspecto que me gusta, que es la chicoria, porque es la flor del apego, y es necesario el apego en ese proceso. O sea, una madre
precisamente de las características de la depresión es que hay un desapego. Una cosa fundamental es que nosotros necesitamos tener apego en la vida, pero tenemos que aprender a soltar. Nosotros no podemos vivir sin apegarnos, o sea, nosotros no podemos vivir sin deseo, pero no podemos ser dominados por el deseo. La diferencia no es tener o no tener deseo. Tener deseo nos da la motivación de la vida, pero cuando es compulsivo no la destruye, pero cuando es consciente no la construye. Es el deseo de vivir, el deseo de procrear, el deseo de amar, el deseo de concebir, el deseo de desarrollar, el deseo innato de la vida que se quiere expresar plenamente en cada momento. Entonces, la chicoria nos permite esa comunión madre e hija, hijo. El mímulo nos quita el miedo a lo que está ocurriendo, a cada nuevo cambio. El castaño rojo que tú lo nombrabas es la preocupación por ese otro, el miedo a lo que le pase a ese otro. Y la mostaza cuando hay una depresión en posparto. También puede ser la genciana que la han nombrado. También hay aspectos que se empiezan a concebir dentro de la relación madre e hija e hijo, es igual, que es el pino, que es la culpa. La sensación de soy una pelota, no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, yo no sirvo para nada, me equivoco en todo, porque a mi hijo, además yo siempre digo que cuando yo que trabajo el sueño, hace tantos años, yo le digo, mire, los médicos y los amigos le decimos que su hijo va a dormir entre 8 meses y un año. Sus enemigos le van a decir que duerme a la semana. Los enemigos le dicen, mi hijo a la semana ya dormía, era perfecto, no lloraba. Entonces, ese modelo del niño ideal, yo soy una tarada, no, soy un tarado, no tengo ni idea qué hacer, qué equivocaciones tengo, yo qué me equivoqué, a quién maté, pero ¿por qué no puedo ser capaz? Y resulta que en la Universidad de la Vida, la única materia que no se cursa es maternidad hasta que se experimenta, porque uno, digamos, muchas cosas las va viviendo, pero aquí ustedes se gradúan de madres sin haber ejercido nunca una carrera de formación real, pues han sido tías y amigas. Y termina el hijo siendo el mayor maestro, o sea, ustedes no tienen un maestro ni en la abuela, ni en la suegra, ni en la partera, y aquí respetando todo lo que ustedes educan, sino lo tienen en el bebé que es su maestro, que es una... Es algo muy bonito porque uno para ser maestro tiene que ser alumno. O sea, la vida, si yo quiero ser maestro del miedo, tengo que pasar por el miedo. Si quiero ser maestro del pánico, tengo que haber vivido el pánico. Si no, simplemente soy un relatador de una historia teórica y no una experiencia viva. Entonces, si yo quiero ser maestra, madre, o en este caso, tengo que ser alumna, hija de esa madre que soy ahora, de esa hija que va a ser, en este caso, mi maestra, y ahí sí puedo aprender a lo que estoy haciendo. Entonces, ese proceso de aprendizaje requiere de muchas cosas y ahí es donde las flores también pueden actuar. Hay madres que se niegan a tener una relación con su hijo, por eso insisto con la chicoria, de poder aprender de ese vínculo permanente e intentan moldear el hijo a su acomodo. Y para mí ese es el gran error. Y ahí es donde el dejar ser, el permitir ser, el ayudar al otro a que sea, es el mayor reto de la maternidad. La vida no nos pertenece a ninguno de nosotros, es un préstamo y menos la que se engendra a través de nosotros, que es simplemente, como diría Khalil Gibran, los hijos no son nuestros hijos, son hijos de la vida, son simple y llanamente disparados por el arco y la flecha, ellos son la flecha, no somos el arco. Y lo que ocurre es que ahí es donde está el mayor conflicto de las madres, y es querer moldear el hijo a su imagen y semejanza, primero de ella, luego del primer hijo anterior. O sea, yo pude con el primero cuando lo ponía patas arriba, yo dejaba de llorar, lo hago patas arriba y llora. Entonces, es no descubrir en ese instante lo que está haciendo ese vínculo con su hijo y no descubrir que hay una vida que es absolutamente particular y que lo que se permite es que se desarrolle, porque queremos volver jirafas a los que son topos o cambiarles su condición. Al momento de hablar de dulaísmo y las esencias florales, debemos recordar que estas esencias deben pasar por nuestro cuerpo, atravesar la experiencia y la intuición para saber cuáles se debe recomendar de acuerdo a la historia de vida de cada madre, de cada padre que acompaña ese proceso y que nos tiene tanto en cuenta, incluso para nosotras mismas. Una esencia primordial sería el rescate, esa mezcla de 5 flores que pueden acompañar cualquier plan de emergencia. También para nosotras serviría mucho utilizar el olivo para esos momentos de cansancio, de fatiga, el roble cuando tenemos momentos muy agobiantes de mucho trabajo, que hay que estar muy pendiente de todo. Incluso la verbena puede ser muy útil, ya que en nuestro oficio de servicio, en muchos momentos debemos entender que la familia debe tomar su poder y saber
cuál decisión tomar, ya que nosotras no somos las únicas que tenemos la razón. Si nosotros quisiéramos llenarnos sabiéndonos que nos impregnamos de esa oxitocina y quisiéramos complementar nuestro servicio, ¿qué mezcla consideran de pronto muy práctica para las dulas en ese momento y para el padre? Sí, el padre, por ejemplo, hay una flor que se llama la cinia elegans, es una flor para ponerse en el tema en el tema de la paternidad, y hay otra flor que se llama el girasol, que es el conflicto con el padre, porque es el mismo principio, o sea, yo debo poderme conectar con mi ancestralidad y respetarla, y además conectarme con mi descendencia. Incluso hay que poder traicionar sabiamente a los ancestros para poder liberar a los que nos siguen. Por ejemplo, en el conflicto de la guerra. O sea, Colombia es un país lleno de guerra y tenemos que traicionar a los que nos sembraron la idea de que la guerra era el modo de relacionarnos para liberar a los hijos para que no se metan en ella. Entonces, esa relación entre el padre, el girasol, y el hijo, cinia, es muy bueno para los hombres, para que nos podamos nosotros poner en ese contexto de jugar con el bebé, criar el bebé y al mismo tiempo, ahora, validar también lo del padre. Cuando digo es romper con tradiciones que no tienen sentido, pero por supuesto fortalecer las que lo tienen, lo que hacemos en la vida, incorporamos lo que tiene valor. Ahora, para ustedes, a mí me parece que la labor es muy bonita, el proceso además es ancestral y es eterno, insisto que uno debe volver a lo que tiene sentido. La medicina y muchas tecnologías han intentado volver las cosas cómodas, pero no necesariamente son más útiles. De hecho, tenemos más comunicación en celular, pero no tenemos más encuentros estrechos. Ahora, en la misma condición del mundo moderno, hizo que nos separáramos aún más. Y aunque tengamos estas tecnologías, seguimos teniendo distancias. Y el proceso del parto es un proceso donde hay nuevamente lo único que tiene sentido en la vida, que es la vida. Eso es lo que tiene sentido. Y la desarrollada de eso depende de o sea, el recurso, el dinero, el poder, todo lo que sea. Si no tenemos la vida, pues eso no tenemos cómo vivirlo. Entonces, viene siendo esencial que ustedes valoren la vida. A mí me gusta, paradójicamente, hay una flor que nos hace ver... El alerce es la falta de confianza, que es evidente que ya es una dinámica, pero es una flor que trabaja la muerte, que se llama la Victoria Regia, que es como una orquídea, pero y esa es una flor porque la muerte y la vida son básicamente lo mismo. Son simplemente es el mismo ciclos. portal. Sí, es un portal de biología y es un portal de espiritualidad, pero son portales. Entonces, comprender esa dinámica nos hace ser mucho más proclives a comprender lo trascendente de la vida, pero también vamos a decirlo así, simple y llanamente vulnerable que es ella. Entonces, el comprender la vulnerabilidad nos da una fortaleza, el comprender lo periódico del tiempo nos da también una aplicabilidad de la conciencia en ese momento. Entonces, la Victoria Regia me parece una muy buena flor para tomar en todas las personas que trabajan la vida o la muerte, parteros o cuidadores paliativos, en ese caso cualquiera de esas dos. La alerce me parece bien para la confianza y yo creo que hay algo que es muy importante de trabajar en cualquier persona que está poniéndose al servicio de otro, y es tal vez la flor que yo siempre recomiendo, se llama haya, porque el haya es la flor que es intolerante, crítica, o la persona que es intolerante, crítica y arrogante. Y siempre nosotros podemos criticar, ay, no llore, eso no duele, eso no sé qué, eso sí sé cuándo, es que usted, bueno. Hay una cosa que se llama alodinia en medicina, y la alodinia son ese tipo de dolores en circunstancias que no deberían generarlo. Cuando tiene una alodinia, puede tener que le toquen la mano así y siente como si lo estuviera quemando o raspando. Entonces, que el terapeuta tenga la capacidad de ser comprensivo es absolutamente maravilloso. Y cualquier flor, digamos a mí cualquier proceso terapéutico, el haya, que les decía, la Victoria Regia, y hay una flor que les recomendaría también que es la orquídea Venus, digamos yéndome las orquídeas, que es la que trabaja la maternidad, la que trabaja la sensibilidad femenina, la que trabaja los dones, porque ustedes en última están siendo una parte de la madre naturaleza que se vuelve madre con esa madre que va a ser madre. Es como una aseguradora de una aseguradora y que acompañan bellamente un proceso desde antes. La maternidad no debe ser un proceso fortuito, sino debe ser un proceso consciente que ocurre de manera natural. Esa sería la forma como yo lo defino. Porque no es fortuito, es consciente, aunque se da de manera natural. La conciencia no evita que se den las cosas, todo lo contrario, permite que se den. Por eso hablaba del deseo,
que el problema no es tener deseo, sino sufrirlo compulsivamente, pero conscientemente genera la vida de todas sus formas. Sin vida no hay deseo, sin deseo no hay vida, pero si nos atrapamos en él, quedamos obviamente destruidos por él mismo.